Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast semanal de política colombiana. Soy Catalina Gómez y con Camilo Estrada estamos aquí para acompañarte en estos minutos que dedicas a mantenerte informado sobre los acontecimientos más relevantes de nuestra realidad nacional. Sabemos que la vida diaria nos mantiene ocupados, ya sea que estés preparando el desayuno, organizando la casa, en el tráfico, camino al trabajo, haciendo ejercicio o simplemente aprovechando un momento de pausa en tu jornada laboral. Por eso hemos diseñado este espacio para que puedas estar al día con los temas que realmente importan sin necesidad de dejar de lado tus actividades cotidianas. En estos minutos que compartimos, te ofrecemos un análisis serio y documentado de los hechos que están marcando el rumbo de nuestro país, porque creemos que una ciudadanía informada es la base de una democracia sólida y que cada colombiano merece conocer lo que está sucediendo en su territorio. Esta semana, lamentablemente, tenemos que hablar de tres crisis que están afectando profundamente a los colombianos. Primero, analizaremos el preocupante recrudecimiento de la violencia en Colombia y cómo los grupos armados ilegales han expandido su presencia territorial de manera alarmante durante el gobierno actual, con cifras que muestran un aumento del 45% en sus integrantes y en las acciones violentas. Segundo, examinaremos la crisis de los pasaportes que ha generado una controversia política sin precedentes, con la renuncia de la ex canciller Laura Sarabia y serias preocupaciones sobre las verdaderas intenciones detrás de esta situación que podría afectar el derecho al voto de los colombianos en el exterior. Y tercero, abordaremos la crisis del sistema de salud que atraviesa el país, con EPS al borde de la quiebra, hospitales cerrando servicios de urgencias y una deuda acumulada que supera los 32 billones de pesos. Son temas complejos, pero necesarios de entender para comprender el momento que vive Colombia. Así que ponte cómodo, continúa con tu actividad y déjanos acompañarte en este recorrido por los hechos más importantes de la semana. Empecemos. Iniciamos esta conversación con una situación que, la verdad, llama mucho la atención en Colombia. Mientras se impulsa la idea de una paz total, tenemos informes muy recientes. Uno de Pares, la Fundación Paz y Reconciliación, es muy detallado. Y lo que muestran es, bueno, un aumento fuerte, dicen que hasta del 45% en acciones violentas y en la gente que forma parte de grupos armados ilegales. Y esto justo en los últimos años, ¿no? Coincide con los esfuerzos de paz. Nos basamos en ese informe de Pares, claro, y también en otros reportes que citan análisis de seguridad del International Crisis Group, cosas que han salido en Reuters, Caracol Radio, El Nuevo Oriente. Entonces, la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿cómo puede ser que el conflicto crezca así, justo cuando más se supone que se negocia la paz? ¿Qué nos dicen estos datos sobre lo que está pasando en los territorios? Queremos meternos a fondo en esto, pero siempre a partir de la información que tenemos de las fuentes. A ver, vayamos a los números, que creo que ahí se ve más claro el panorama. Se calcula que para mediados de 2025 podríamos estar hablando de cerca de 22,000 personas en estos grupos. Y ojo, esto incluye combatientes armados y también las redes de apoyo, ¿no? Los que ayudan con logística, información, esa gente no armada. Este es el famoso aumento del 45% que mencionaba, desde mediados de 2022. Si comparamos, en los 4 años anteriores el aumento fue del 17%. O sea, es un salto muy grande. Y solo en el último año, dicen, crecieron un 7%. Son cifras que, bueno, preocupan bastante. Sí, y es clave, como dices, ponerle nombre a los actores detrás de esta escalada, según lo que reportan. Se menciona mucho al ELN, por ejemplo, relacionado con desplazamientos, homicidios selectivos, sobre todo en Catatumbo, una zona muy golpeada. Luego está el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC, el EMC, que ha llegado a amenazar directamente a comunidades indígenas, declarándolas objetivo militar. Eso es muy grave. Y también el Clan del Golfo, que también se hacen llamar Ejército Gaitanista de Colombia. Ellos parecen ser los que más recurren a confinamientos, amenazas. Y son el grupo más numeroso, ¿sí? Se habla de unos 7,550 miembros. Para el ELN, la estimación es de unos 6,245. Y para la facción EMC de Iván Mordisco, alrededor de 3,279. Viendo estos grupos y las cifras que manejas, la pregunta es inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto ahora?
¿Qué causas señalan los análisis? Pues los informes apuntan a varias cosas que se conectan entre sí. Por un lado, mencionan una debilidad, quizás un estancamiento en las mesas de negociación. No avanzan como se esperaba, parece. Y segundo, y esto me parece fundamental, es que los grupos habrían sabido explotar los ceses al fuego. ¿Cómo? O sea, se supone que un cese al fuego es para bajarle a la violencia, ¿no? Exacto, esa es la idea. Pero analistas como Eduardo Pizarro, por ejemplo, dicen que estos ceses estuvieron mal diseñados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quizás que no tenían mecanismos de verificación lo suficientemente fuertes, o que se decretaron sin que el Estado tuviera una estrategia clara para, digamos, ocupar los espacios que dejaban los enfrentamientos o para cortarles la plata a los grupos. Y el resultado, según esta visión, es que los grupos usaron esa pausa, esa menor confrontación con la fuerza pública para fortalecerse, para ganar territorio, reclutar más gente. Claro, tiene lógica, si no les cortas el financiamiento. Justamente. Y ahí conectamos con la tercera causa, la plata. Las economías ilegales son el motor de todo esto, parece. El narcotráfico, con cifras récord de cultivos de coca, Hablaban de 253,000 hectáreas en 2023. Una barbaridad. Y la minería ilegal también. Les dan una capacidad financiera enorme. Y esto se suma a una falta de capacidad histórica del Estado en muchas regiones, que no es solo de ahora, viene de antes, pero sigue ahí. Y un último punto. La naturaleza de estos grupos parece haber cambiado. Ya no son tan ideológicos como antes. Son más pragmáticos, enfocados en controlar territorios clave para esas economías ilegales. Los informes también añaden detalles interesantes, matices. Pares, por ejemplo, explica algo de su metodología. Dicen que intentan registrar lo que ellos llaman incidentes humanitarios, cosas como amenazas, extorsiones, cuando no dejan mover a la gente, que muchas veces no se denuncian oficialmente, por miedo o porque el grupo controla todo en la zona. Ese es un punto muy importante, sí, para entender la dimensión real del problema. Y se conecta con lo que advierten organismos como el International Crisis Group y otros analistas. Dicen, si el Estado no llega a esas zonas de forma integral, o sea, no solo con militares, sino con inversión social, con justicia, con oportunidades reales, pues los diálogos de paz, paradójicamente, podrían terminar fortaleciendo a los grupos armados. Les dan tiempo, les dan espacio para consolidarse. Es una crítica muy fuerte esa. Pizarro, que mencionabas antes, incluso usa palabras duras. Habla de un fracaso total e irreversible de la política de paz actual, en cuanto a reducir a estos grupos negociando. Sí, es una visión muy crítica, claro, basada en estos datos de crecimiento que estamos viendo. Y no es el único. El propio ministro de Defensa ha confirmado públicamente esa cifra, la de los casi 22,000 miembros, y ha reconocido que la capacidad de estos grupos para resistir, para reponerse, viene en gran medida de la plata ilícita que manejan. Mucho dinero. Entonces, lo que queda claro es que la situación es complejísima. Como dice Pares, esta violencia de ahora no es como la de antes. Hay mucho dinero metido, mercados ilegales muy fuertes. No se arregla solo con mano dura militar, pero tampoco parece bastar con discursos de paz si no hay detrás acciones concretas y bien diseñadas. El llamado de estos análisis parece ir hacia un enfoque, realmente integral. Presencia del Estado efectiva, sí, pero también atacar las finanzas ilegales, fortalecer las instituciones en los territorios. Exacto. Para recapitular, los hallazgos centrales de estas fuentes son bastante claros y preocupantes. A pesar de que se está apostando por el diálogo, los grupos armados ilegales en Colombia han crecido, y mucho, en número de gente y en control territorial en estos últimos años. Se financian principalmente de economías ilícitas, y según estos análisis han sido bastante hábiles estratégicamente en usar los espacios que les ha dejado tanto la debilidad del Estado como quizás unos procesos de paz que no estaban del todo bien calibrados o implementados. Parece haber una desconexión, ¿no?, entre la voluntad de buscar la paz y la estrategia que se está usando para conseguirla. Y con eso en mente, cerramos con una última reflexión que sale directo de este análisis que hicimos. Si los motores que mueven el conflicto, esas economías ilegales enormes, la lucha por controlar el territorio, no solo siguen ahí, sino que según estos informes hasta podrían estar fortaleciéndose indirectamente, ya sea por intentos de negociación que no consideran todas las variables,
o por una acción estatal que no llega, que es insuficiente. Entonces, ¿qué tipo de replanteamiento estratégico se necesita de verdad? Para que la búsqueda de la paz no termine, sin quererlo, echándole más leña al fuego de la guerra que intenta apagar. Seguimos con nuestro segundo tema de la semana. Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que está dando mucho de qué hablar en Colombia, la crisis de los pasaportes. Tenemos un cruce de declaraciones bastante intenso. Está la excanciller Laura Sarabia, el jefe de despacho presidencial Alfredo Sade. Ya hasta abogados como Abelardo de la Espriella opinando fuerte, ¿no? Exacto. Así que bueno, vamos a intentar desmenuzar qué pasa con la emisión de los pasaportes y por qué se armó todo este lío. Revisaremos lo que han dicho, las noticias, para entender las distintas caras de esta moneda. A ver, ¿cómo arrancó esto? Parece que todo explotó con la salida de Laura Sarabia de la Cancillería. Sí, ella dio una entrevista y, bueno, soltó una declaración fuerte. Dijo que Alfredo Sade, desde Presidencia, le habría dicho a su gente que demoraran la asignación de citas. Para hacer rendir el stock de pasaportes. Esa fue la frase textual, creo. Sí, y Sarabia lo acusa de meterse donde no le correspondía, en un tema de Cancillería, y de generar caos e incertidumbre. Y esto justo cuando el contrato actual para hacer los pasaportes, con Thomas Gregg & Sons, está por vencerse. El 31 de agosto, o sea, ya mismo. Claro. Sarabia dice que ella ya había mirado opciones. La imprenta nacional, un posible acuerdo con Portugal. Pero que al final había decidido extender el contrato con Thomas Gregg, temporalmente. Y asegura que eso estaba hablado con otros ministerios y que tenía el visto bueno inicial del presidente. O eso dice ella. Es que esas declaraciones, pues, muestran una tensión fuerte dentro del mismo gobierno, ¿no? Sobre cómo manejar algo tan básico. Totalmente. Y la pregunta es si Sade se excedió en sus funciones. Pero él tiene su versión. Dice que actuó por orden directa de Petro. Como articulador. Exacto, como articulador para que la información de los pasaportes quede en manos del Estado. Habla de soberanía nacional. O sea, control estatal sobre los datos y la producción. Correcto. Y niega haber dado órdenes verbales para frenar citas. Dice que eso tendría que ser por escrito. Ya. Y pide tiempo para cerrar un convenio con Portugal. Asegura que la Casa de la Moneda de allá sí puede hacer los pasaportes. Pero, ¿está firmado eso? Admite que no, que todavía no está firmado. Pero pide confianza, dice. Denme un tiempo. Y que Colombia no se va a quedar sin pasaporte. Suena muy justo de tiempo eso de Portugal, ¿eh? Y bueno, como si no fuera suficiente la tensión interna, aparece una voz externa muy crítica. Abelardo de la Espriella, el abogado. Sí, y le echa más leña al fuego. Dijo algo así como, en pelea de comadres se saben las verdades. Una frase pintoresca. Jaja, sí. Y acusa directamente al gobierno y a Sade de armar un plan para, según él, torcer la contratación. Habla de un enrevesado Frankenstein entre Portugal y la imprenta nacional. ¿A qué se refiere con eso? Pues las fuentes sugieren que la crítica es que esa combinación se saltaría los procesos de licitación pública que exige la ley en Colombia para contratos así de grandes. O sea, que podría haber irregularidades, violaciones a la ley de contratación, quizá hasta delitos. Exacto. Y de la Espriella va más allá. No solo habla de problemas con el contrato, advierte que si se controla la imprenta nacional con la excusa de los pasacortes, ¿Qué? se podría usar para meterle mano, dice él, a los contratos para imprimir los tarjetones electorales. Uy, eso ya es otro nivel, meterse con las elecciones. Se pone más delicado, claro. La preocupación que se ve en las fuentes es si controlar quién imprime las papeletas de votación podría dar una influencia indebida al gobierno actual. De cara a las elecciones de 2026, supongo. Exacto. Incluso se llega a sugerir que podría ser para afectar el voto de los colombianos en el exterior. Que a veces votan diferente y necesitan el pasaporte para participar. Precisamente. Pero ojo, hay que ser claros. Estas son acusaciones e interpretaciones que están en las fuentes que estamos viendo. No son hechos confirmados. Es increíble cómo algo tan, digamos, administrativo como imprimir pasaportes termina enredado en política, acusaciones electorales, casi una novela. Totalmente. Y mientras tanto, el reloj avanza hacia el 31 de agosto. Y la gente necesita los pasaportes. Dicen que son como 8,000 diarios. Mucha presión. Muchísima. Entonces, para resumir un poco, tenemos a Sarabia,
que denuncia interferencia, riesgo de que el país se quede sin pasaportes. Luego a Saade, defendiendo una orden presidencial por soberanía, pidiendo tiempo para una solución con Portugal que aún no está lista. Y voces como la de la Esprilla que lanzan alertas muy serias, posibles ilegalidades, hasta una supuesta agenda electoral escondida. Y todo con esa fecha límite respirando en la nuca. Uf, complejo. Entonces, ¿qué nos deja todo esto para reflexionar? Creo que más allá de quién tenga la razón final en este cruce de acusaciones, la crisis revela una tensión de fondo, ¿no? ¿Cómo así? Pensemos, ¿cómo se equilibra la necesidad, urgente además, de eficiencia para un servicio clave como los pasaportes, con esa aspiración, que puede ser legítima, de un Estado a tener soberanía sobre sus datos, sus contratos? Claro, eficiencia versus soberanía. Pero más importante aún, ¿cómo se asegura que esa búsqueda de eficiencia o de soberanía no termine comprometiendo, o ni siquiera pareciendo que compromete, la limpieza de los procesos democráticos? Esa es la gran pregunta que esta situación nos pone enfrente. Y para terminar, Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema complejo y que nos toca a todos: la crisis de la salud en Colombia. Tenemos varios insumos, noticias recientes, un informe muy importante de la Contraloría, cosas de asociaciones médicas, testimonios de pacientes. La idea es, bueno, tratar de entender qué está pasando realmente, ¿no? O sea, por qué cierran servicios de urgencias, cómo están las finanzas de las EPS y sobre todo, cómo nos afecta esto. Vamos a intentar conectar los puntos. Exacto. Es una situación con muchas capas, ¿no? Financieras, operativas, hasta políticas. Y la verdad, las fuentes pintan un cuadro, pues, preocupante. Empecemos por lo más visible, lo que genera más alarma quizás: los cierres. Como el de la Fundación Clínica del Norte en Antioquia. Sí, que anunciaron el cierre temporal de urgencias desde el 25 de julio. Hablan de insostenibilidad. Y no es un caso aislado, ¿verdad? Se habla también de cierres en Bogotá, la Clínica Roma, el Hospital San Carlos. Correcto. Y esto se conecta directamente con una sobrecarga tremenda. La Asociación de Especialistas en Medicina de Urgencias, la ASEM, alerta de ocupaciones de más del 200%. 200%. Es una locura. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esa saturación? Pues, según la ASEM, son varios factores. Por un lado, la gente no consigue citas o atención ambulatoria fácil, entonces, ¿qué hacen? Terminan en urgencias. Claro, como última opción. Exacto. Y por otro lado está el tema del dinero, del flujo de recursos hacia los hospitales, las IPS. No llega la plata como debería y eso causa escasez de insumos, de medicamentos. Entiendo. O sea que el cierre es como la punta del iceberg. Debajo hay un problema financiero gigante. Gigante, sí. El informe de la Contraloría es muy claro. Habla de una deuda acumulada de las EPS de, 32,9 billones de pesos. Casi 8.200 millones de dólares. Una cifra enorme. Enorme. Pero ojo con esto. De las 29 EPS que hay, solo 6 cumplen con los requisitos financieros para operar bien, para ser sostenibles. 6. Solo 6. ¿Y cuánta gente cubren esas 6? Pues apenas al 11% de los afiliados. O sea que la gran mayoría, el 89%, que son como 46 millones de personas, dependen de aseguradoras que están financieramente débiles. En la cuerda floja, sí. Y la Contraloría dice que esto no es de ahora, es estructural. Han liquidado 128 EPS desde 1993. 128. Y un dato interesante, o bueno, llamativo del informe. Las 9 EPS que intervino el gobierno hace poco, pues resulta que no solo no mejoraron financieramente, sino que tienen más quejas, más PQR. Más quejas. Pero si la idea era mejorarlas. Exacto. Las PQR generales, de hecho, subieron un 23,2% en 2024. Algo no está funcionando ahí. Claro. Y frente a esto, pues hay distintas miradas sobre por qué pasa todo esto, ¿no? Sí, hay distintas versiones. El presidente Petro, por ejemplo, responsabiliza a los dueños de las EPS por la deuda con clínicas y hospitales y dice que esa deuda no se va a volver pública. Ya. ¿Y qué dicen otros sectores?
Bueno, está la visión de gente como Denis Silva de Pacientes Colombia. Él argumenta que es el gobierno el que, digamos, ahoga al sistema porque no gira suficiente plata. Habla de un déficit en la UPC. La unidad de pago por capitación, lo que se paga por cada afiliado, ¿cierto? Eso mismo. Y Silva también dice que la Superintendencia de Salud como que ha perdido fuerza para vigilar bien. El tema de la UPC es clave entonces. ¿Qué más se sabe de eso? Pues mira, la Corte Constitucional ya dijo que la UPC no alcanza, pero los ajustes van como lentos. Y la Contraloría, aunque no culpa directamente a nadie, sí detecta algo raro, una diferencia de 2,7 billones de pesos ¿Una diferencia entre qué y qué? entre la plata que la ADRES, que es la que maneja los recursos, dice que giró y lo que las EPS reportan haber recibido o gastado. Es inexplicable, dice la Contraloría. Uf, eso suena delicado. Y además identifican a 8 EPS con riesgo financiero muy alto, que podrían cerrar o ser liquidadas. Y ahí hay nombres grandes, ¿eh? Nueva EPS, Sanitas, Cosalud, Famisanar. Imagino lo incertidumbre de la gente afiliada a esas CPS. Millones de personas. Claro, aunque el ministerio dice que tienen que seguir atendiendo hasta que se liquiden oficialmente y que traslado a otra EPS es automático, pues los expertos temen que haya demoras, problemas, más congestión todavía. Es un panorama muy complejo. Sí, es como una tormenta perfecta, ¿no? Deudas enormes, servicios colapsados, intervenciones del gobierno que se cuestionan y, bueno, esta división sobre las causas y las soluciones. Al final, los más afectados son los pacientes. Con dificultades para conseguir citas, medicamentos, atención. Exacto. Por eso nos sorprende que las encuestas muestren la salud como la principal preocupación de la gente en Colombia hoy. Definitivamente. Y sabes, más allá de buscar quién tiene la culpa o cuánta plata falta exactamente, queda como una pregunta de fondo, ¿no? Si el modelo actual tiene estas grietas tan profundas que hasta la Contraloría las reconoce y lo que se ha intentado no funciona, ¿qué tipo de cambio real de fondo se necesita? Es la gran pregunta. ¿Cómo lograr un sistema que de verdad sea sostenible y garantice el acceso a la salud para todos a largo plazo? Algo para seguir reflexionando, sin duda. Bueno, y respecto al tema del recrudecimiento de la violencia, podemos concluir que los datos son contundentes y preocupantes. Colombia está viviendo un retroceso en materia de seguridad que no puede ser ignorado. El aumento del 45% en el número de integrantes de grupos armados ilegales y el incremento similar en acciones violentas demuestran que la estrategia de paz total no solo no ha funcionado, sino que ha sido una política que, paradójicamente, ha fortalecido directamente a estos grupos criminales desde el propio Estado. Lo que hemos visto no es casualidad. Los diversos acuerdos bajo la mesa, como el famoso Pacto de la Picota y su versión 2.0 en Medellín, evidencian cómo el gobierno ha cedido ventajas estratégicas a estos grupos sin obtener ceses al fuego reales a cambio. Estos pactos oscuros han legitimado y fortalecido a organizaciones criminales que ahora operan con mayor impunidad. La expansión territorial del ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo no es solo resultado de las economías ilícitas y la debilidad del Estado, sino de una política deliberada que les ha dado respiración artificial desde el poder. Los expertos tenían razón cuando advirtieron que estos ceses al fuego mal diseñados darían ventajas estratégicas a los grupos armados para fortalecer su control territorial. El resultado está a la vista: más violencia, más territorio controlado por criminales y más colombianos víctimas de esta política irresponsable. La crisis de los pasaportes trasciende lo meramente administrativo y se adentra en terrenos mucho más delicados para la democracia colombiana. Las acusaciones cruzadas entre Laura Sarabia y Alfredo Saade revelan no solo una gestión improvisada, sino posibles irregularidades en la contratación pública y, más grave aún, la sospecha de que esto pueda ser una estrategia para limitar el voto de los colombianos en el exterior de cara a las elecciones de 2026. La proximidad del vencimiento del contrato actual, la falta de claridad sobre el acuerdo con Portugal y las advertencias sobre posibles manipulaciones electorales configuran un panorama que requiere vigilancia ciudadana constante. Los colombianos tienen derecho a la libre movilidad y al voto, sin importar dónde vivan, y cualquier intento de limitar estos derechos debe ser denunciado y combatido. Y respecto al tema de la crisis del sistema de salud, es crítica. Una deuda de 32,9 billones de pesos, EPS al borde de la quiebra, hospitales cerrando servicios de urgencias
y colombianos sin acceso oportuno a medicamentos configuran una emergencia sanitaria que afecta el derecho fundamental a la salud. Pero hay algo particularmente preocupante en esta crisis. Las EPS que han sido auditadas e intervenidas por el gobierno son precisamente las más golpeadas, con mayores tasas de quejas y reclamos que las no intervenidas. Esto no es casualidad, es la materialización de lo que el presidente Petro llamó jocosamente el chuchuchu, una estrategia deliberada para llevar al colapso a las EPS y destruir un sistema que le costó a Colombia 30 años construir y que había mostrado excelentes resultados. La disputa sobre si la deuda es pública o privada, mientras los pacientes sufren las consecuencias, evidencia una falta de liderazgo y responsabilidad política inaceptable. Pero más grave aún es que esta crisis parece ser inducida desde el propio gobierno para justificar el desmonte de un modelo mixto que con sus defectos había logrado importantes avances en cobertura y atención. Los colombianos estamos siendo testigos de cómo se destruye desde adentro un sistema de salud que, aunque perfectible, había sido exitoso durante 3 décadas. Y así llegamos al final de esta edición de nuestro podcast semanal. Hemos recorrido juntos 3 crisis que definen el momento actual de Colombia. La violencia que se recrudece, los pasaportes que generan controversia y la salud que agoniza. Son temas duros, pero necesarios de abordar, porque solo enfrentando la realidad podremos encontrar soluciones. Te agradezco por estos minutos que dedicaste a estar informado, por permitirme acompañarte en tu día a día y por confiar en este espacio para entender lo que está pasando en nuestro país. Recuerda que una ciudadanía informada es una ciudadanía empoderada y que cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en la construcción de un mejor futuro para Colombia. Si este contenido te ha resultado útil, no olvides compartirlo con familiares y amigos. Entre más colombianos estemos informados, mejores decisiones podremos tomar como sociedad. Nos vemos la próxima semana con más análisis, más contexto y más información relevante para entender nuestra realidad nacional. Hasta entonces, cuídate mucho y mantente atento a lo que sucede en tu país. Soy Catalina Gómez y Camilo Estrada y este fue nuestro podcast número 9 de Fortaleza Patriota. Que tengas una excelente semana.